Hola, muy buenas tardes. Reciban saludos cordiales. Soy Maribel Ordelgado, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El presente trabajo corresponde a la materia de Practicum 1, Proyecto de Vinculación. Primero agradecerles por tomarse un minuto de su tiempo y escuchar lo que les presentaré a continuación en este video. El mismo que es con el objetivo de orientarles un poco en lo que respecta a un problema que está afectando a muchas personas a nivel mundial y que en cualquier momento, claro está, nos podría afectar a alguno de nosotros, como lo es el fraude, la estafa y la extorsión informática. A continuación les compartiré unas pequeñas diapositivas que he preparado para ustedes con el fin de analizar un poco más y de manera más profunda dicho problema. Las tecnologías de la información y las comunicaciones están cambiando a la sociedad y al mundo, al optimizar la productividad en las industrias tradicionales, revolucionar las técnicas laborales y cambiar la velocidad y el flujo de capitales. Dicho desarrollo también ha desencadenado nuevas formas de delincuencia informática. Este trabajo aborda una revisión teórica contractual sobre los fraudes informáticos y delitos competentes en el uso de sistemas gestados en ordenadores como principales tipos de estafa. También se enmarca un análisis crítico de tendencia objetiva sobre la legislación ecuatoriana en torno a esta temática. ¿Cuáles artículos constitucionales, políticas y leyes conjugan el debido proceso? Acerca de estos casos. Pues bien, como característica de los delitos informáticos tenemos los siguientes. Los sujetos activos de este tipo de delitos se diferencian por tener ciertos conocimientos técnicos de informática, los que permiten su desenvolvimiento dentro de este campo y le dan la capacidad requerida para materializarlos. Se los reconoce también como acciones ocupacionales, pues por lo general se realizan cuando el sujeto activo se halla laborando o de alguna manera tiende a vincularse con su ocupación. Frecuentemente son acciones de oportunidad donde el sujeto aprovecha ocasiones creadas o altamente intensificadas en el mundo de sus funciones y organizaciones del sistema tecnológico y económico. Y también brindan posibilidades de tiempo y espacio, pues en milésimas de segundos y sin una necesaria presencia física pueden llegar a ejecutarse. También tenemos como clasificación de los delitos informáticos, estos se clasifican en dos partes, según la actividad informática y según las actividades delictivas. Dentro de las actividades informáticas tenemos la copia ilegal de software y espionaje informático, también el uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos y por último delitos informáticos contra la privacidad. Según las actividades delictivas tenemos terrorismos, narcotráfico, espionaje informático. Aquí encontramos los sujetos de los delitos informáticos. Estos son los sujetos activos y los sujetos pasivos. Pues bien, al hablar de los sujetos activos, pues estos tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos. Estudiosos en la materia los han catalogado como delitos de cuello blanco. Aun cuando muchas de estas conductas no están tipificadas en los ordenamientos jurídicos como delitos y dentro de las cuales cabe destacar las violaciones a las leyes de patentes y fábrica de derechos, el mercado negro, el contrabando en las empresas, las evasiones de impuestos, las quiebras fraudulentas, corrupción de altos funcionarios, entre otros, dan paso a que estos delitos sigan ocurriendo, ¿no? Los sujetos pasivos, en primer término, tenemos que distinguir que sujeto pasivo o víctima del delito es el ente sobre el cual recae la conducta de acción u omisión que realiza el sujeto activo. En el caso de los delitos informáticos, las víctimas pueden ser individuos, instituciones, crediticias, los gobiernos que usan sistemas automatizados de información, generalmente conectados a otros. En este contexto, los delincuentes informáticos son llamados sujetos activos,
En contrapartida, las personas o entidades que son víctimas de tales delitos se los denominan como sujetos pasivos. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de delitos informáticos? Dentro de estos delitos informáticos, pues es el tema que estamos abordando como tema principal en esta tarde, como es la estafa informática, la extorsión informática y el fraude informático. En lo que respecta a la estafa informática, este es un fenómeno delictivo que en los últimos años está tomando mayor magnitud y relevancia en el ámbito de la criminalidad informática, siendo este la base principal del delito informático sobre el que gira la ciberdelincuencia. Del mismo modo, tenemos indicado que en Europa, cada parte adoptará las medidas legislativas y otro tipo se resultan necesarios para tipificar como delito en su derecho interno los actores deliberados o legítimos que causen un perjuicio patrimonial a otra persona, ¿no? Dentro de lo que es la estafa informática, tenemos 4 elementos importantes que integran una estafa informática, como lo son la manipulación informática y el artificio semejante, la transferencia patrimonial no consentida por el titular del mismo, el ánimo de lucro y por último el perjuicio de un tercero. Al hablar de manipulación informática, este se define como la introducción, alteración, borrada o supresión ilícita de los datos informáticos. Cuando hablamos de transferencia de un patrimonio activo, este radica en la transferencia fáctica de un activo, lo cual es una operación de transferencia de un elemento patrimonial. Por consiguiente, ánimo de lucro es el elemento subjetivo del injusto que consiste en el propósito o designio del delincuente en conseguir un beneficio o ventaja económica. Asimismo, el delincuente debe actuar en perjuicio de un tercero, sufriendo este un daño en su activo patrimonial, dando así lugar a la consumación del delito. Asimismo, el delincuente debe actuar en perjuicio de un tercero. A continuación tenemos lo que es fraude informático. Pues bien, el fraude informático consiste en el beneficio ilícito que se adquiere como perjuicio patrimonial mediante el empleo de engaños o trampas, actos para acarrear a otro error, sirviéndose a su vez de una computadora o vulnerando sus seguidores. Es decir, el fraude informático va muy de la mano con la estafa informática. Formas de fraude informática, ¿no? ¿Cuáles son las formas de fraude informática? Tenemos la manipulación de los datos de entrada y la manipulación de programas. Manipulación de los datos de salida, que son las formas como la persona que actúa dentro de un fraude informático utiliza para realizar dicho delito. Al hablar de extorsión informática, pues la delincuencia utiliza la violencia psicológica para amedrentar a las víctimas, como por ejemplo, utilizando ataques verbales. En otras ocasiones aprovechan la buena fe de las personas para falsear y engañar. En varios de los casos, estos delincuentes eligen a la víctima mediante directorios telefónicos, datos personales, los cuales son obtenidos por medio de distintas vías e incluso tomando la información difundida de manera pública en las redes sociales, ¿no? Muchos de nosotros caemos en el error de poner mucha información dentro de nuestras redes sociales y de esta manera, pues, el delincuente actúa a realizar dichos extorsión informática. También encontramos otros tipos de delitos, como lo son sabotaje informáticos, virus informáticos y malware. El sabotaje informático son aquellos delitos cuya intención es transformar, cambiar, tachar o suprimir información mediante programas o archivos de los equipos a fin de paralizar su trabajo normal. Cuando hablamos de un virus informático, yo creo que muchos de nosotros en alguna ocasión dentro de nuestros dispositivos pues hemos tenido este tipo de virus, ¿no? El mismo que es un programa astuto que contagia el sistema operativo de todos los sistemas electrónicos como los computadores o teléfonos inteligentes.
Es decir, que es un programa que ingresa al sistema al ser empotrado dentro de un archivo común bajo la forma de un código, y al ser ejecutado este archivo se despliega y toma acción el virus. El malware, este es un programa diseñado para infiltrarse en el sistema con el fin de dañar o robar los datos de información. Ahora bien, derechos digitales reconocidos en Ecuador de acuerdo a la problemática. En la actualidad, el Ecuador cuenta con leyes que sancionan este tipo de delitos con penas de privación de libertad, los mismos que están reconocidos en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, COI. Estos delitos son fraude informático, pornografía infantil, violación del derecho de la intimidad, revelación ilegal de información de bases de datos, interceptación de comunicaciones, ataque a la integridad de sistemas informáticos, delitos contra la información pública reservada legalmente y acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. La mayoría de estos tienen de 3 a 5 años de prisión, otros de 1 a 3 años de prisión, y la pornografía infantil, que es el que más años de prisión tiene, como lo son de 13 a 16 años de privación de libertad a las personas que cometen este delito. Ahora bien, ¿cuáles son las problemáticas, las causas y los efectos que ocasionan dicho delito? De todo lo comentado anteriormente, concluimos que la problemática de luchar contra los delitos informáticos se resumen en 3. El primero, que son las ventajas que tiene el ciberdelincuente. Como segundo punto, es de que aún no se tiene una legislación rígida para combatir estos delitos. Tercero, una problemática indefinida es de que el ciberdelincuente tiene a su favor el desarrollo de los medios sofisticados. Las causas y efectos. Si tomamos las acciones que se producen en el Internet con todas aquellas que vulneran la privacidad de determinados datos y las conductas perjudiciales que se efectivizan utilizando el medio informático en general, vemos que su causa puede obedecer a factores muy importantes, como lo son los factores familiares y los factores sociales. ¿Por qué familiares? Porque sabemos que el nivel social al que pertenecen los sujetos que pueblan el mundo de la informática, por lo general, es de medio a alto, por cuanto provienen de una extracción que les pudo proporcionar estas herramientas para alcanzar las metas de la cultura social que le estaba proponiendo. Así, el acceso a estas tecnologías no es propio de zonas marginales en las que, pese a los esfuerzos gubernamentales de lograr llevar la computación y el uso del Internet hacia todos los rincones del país y del mundo, no es fácil aún encontrar niños de estos lugares accediendo a ellos. Y muchas veces cuando tienen el acceso a los avances informáticos, pues no le dan el uso correspondiente a un computador o a un teléfono. Los sociales, al hablar de sociales, la tendencia al agrupamiento o formación de grupos económicos en continua expansión y globalización de la economía son factores que dieron plataforma al crecimiento de la informática y paralelamente la aparición del Internet con las ventajas que ello les ofrecía. En una palabra, el progreso tecnológico de las comunicaciones permitieron transacciones que en segundos conllevaron a un mayor poder económico y político extranacional. Por eso, dentro de estas problemáticas, causas y efectos, sabemos que tanto en lo familiares como en lo social, nos acarrean dichos problemas, generalmente por el mal uso de los dispositivos informáticos. A continuación, medidas tomadas por el Estado para solventar dichas problemáticas. El ejercicio de los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianos en el siglo XXI depende en gran medida de la oportunidad de controlar el uso de sus datos personales y protegerse de los abusos, venga de donde venga. En efecto, Ecuador era uno de los pocos países de América Latina que no contaba con una ley de protección de datos personales.
para remediar esto, el 19 de septiembre del 2019, el presidente de la República, en ese entonces, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos. El artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República establece el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección de archivos, procesamientos, distribución o difusión de estos datos e información requerirán la autorización del titular o mandato de la ley. No es entonces que en el registro oficial del 5 de junio del 2021 se publicó la resolución número 09-DINARDAP 2021 que establece los criterios al tratamiento de datos personales en el Sistema Nacional de Registro de Datos y que será cumplimiento obligatorio para todas las entidades que conforman el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resolución tiene alcances a los servicios que son parte del sistema del SINARDAC, llamado en ese entonces, y que se estará sujetos a la normativa en materia de protección de los datos personales en estos servicios, como lo son fichas simplificadas, fichas de registro único del ciudadano, ficha de información ciudadana, datos seguros, visualizadores a medidas, etcétera, ¿no? Entonces ya contamos con una ley de protección de datos dentro de la legislación ecuatoriana. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que la informática y sus aplicaciones se han convertido en factores criminógenos, ya que proporcionan grandes posibilidades de cometer hechos ya punibles o merecedores de una pena. La relación entre el fraude informático y la estafa es bastante evidente, al punto que los ordenamientos jurídicos lo regulan de manera sucesiva o conjunta, respectivamente, pues parten de la base de que ambos afectan intereses patrimoniales ajenos, solo que a través de distintos medios. En vista de tantos delitos informáticos presentados en el país, el Estado ecuatoriano se vio en la obligación de implementar un proyecto de ley llamado Ley de Protección de Datos Personales, la misma que busca cuidar a las personas titulares de los datos para que ellas puedan decidir a quién entregar su información personal, porque confían en los proveedores de servicios digitales. Finalmente, el agresor, tarde o temprano, tendrá éxito en su ataque, por ello hay que estar muy atentos. Como recomendaciones y para finalizar este trabajo, pues la Policía Nacional del Ecuador planteó algunas recomendaciones para evitar ser víctima de los delitos informáticos. No publique información personal en páginas desconocidas o redes sociales, no confiar en ofertas o precios muy bajos al comprar cualquier servicio, crear contraseñas seguras y difíciles de adivinar, no compartir con otras personas claves de seguridad, no guardar contraseñas en computadoras públicas para evitar las estafas, verificar cuentas bancarias en computadores personales, tener instalado un buen antivirus, conserve los mensajes correo electrónicos y toda información indebida servirán en caso de que sea necesario denunciar ante las autoridades. Y no confiar en correos electrónicos desconocidos. Supervisar constantemente cuando un menor de edad se encuentra en la red. Esto como punto muy importante. Aquí tenemos la bibliografía, pues donde tenemos todo el material, donde conseguimos todo el material que acabamos de informar. No desearles nada más que muchísimas gracias por su atención, por tomarse un minuto de su tiempo para presentarles dicho trabajo. Una excelente tarde y bendiciones para todos.